Hola, buenas tardes de nuevo a todos y a todas. Estamos con el doctor Manuel Rodríguez Aguín y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que seguro que le interesa a mucha gente, que es los trastornos de la personalidad. Hola Leticia, sí, los trastornos de la personalidad, que si nos encontramos algún trastorno de la personalidad probablemente lo pasemos mal, porque vamos a ver cosas que seguramente no veamos en personas normales y nos va a chocar mucho. Claro, yo creo que es algo que, bueno, voy a decir entre comillas, da mucho juego en muchas películas, series, hay muchos personajes que utilizan los trastornos de la personalidad y creo que hay mucha gente que puede tener pues, muchas dudas sobre este tema. Y claro, la primera pregunta sería, pues, ¿qué es un trastorno de la personalidad? Sí, como tú bien dices, hay películas, ¿no?, que llevan eso y es verdad que hay a veces mucho mito, ¿no? Se habla, por ejemplo, Sí. de las películas de la personalidad múltiple, como que hay una personalidad múltiple, que eso es otro trastorno completamente distinto que se llama el trastorno de identidad disociativo, pero que no tiene nada que ver con los trastornos de la personalidad, aunque haya digamos, múltiples personalidades en una persona, no es considerado un trastorno de la personalidad. Voy a hablar que es un trastorno de la personalidad, primero tenemos que saber qué es la personalidad. Bueno, cada persona tiene unos rasgos distintivos, característicos, que le hacen peculiar, que le hacen particular, que lo diferencian de otras personas, y esos rasgos, esas características, pues de alguna forma condensan, resumen, pues la forma de expresar las emociones, la forma de sentir. eh, lo que hacen es que determinan también cómo uno se va a comportar en las situaciones sociales, en las situaciones familiares, en el día a día. Es decir, la personalidad como tal es una estructura que se compone de una serie de características y que va a afectar a todos los ámbitos. Es decir, va a ser expresada en cualquier situación. Y por eso, cuando hablamos de trastornos de la personalidad, tenemos que entender que va a haber una serie de alteraciones en la manifestación de la personalidad, porque se hacen como muy rígidas, como demasiado estereotipadas y no hay una cierta flexibilidad. Te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas bien, para que lo entiendan bien nuestros televidentes, ¿no? Si, por ejemplo, una persona puede ser muy alegre, ¿vale? Puede ser muy alegre, pero claro, cuando va a un entierro porque ha fallecido una persona, pues no se ríe. Habitualmente esa persona, pues digamos que está acostumbrada a tener una sonrisa, a interactuar, a ser muy extrovertida, pero nosotros pensaríamos que algo anda mal si es que en cualquier situación, sea la que sea, pues siempre se comporta de la misma manera. Entonces, eso es lo que ocurre en muchos trastornos de la personalidad, que hay unas alteraciones que tienen que ver precisamente con esa rigidez, con esa inflexibilidad a la hora de expresarse y por eso hacen muy difícil la conexión con otras personas. Cuando decimos, esta persona tiene un trastorno de la personalidad, es que no nos, siempre tenemos problemas para relacionarnos con ellos porque no los comprendemos esa forma tan brusca, tan estereotipada, que de alguna manera nos parece increíble. Vale, ¿y qué distingue este trastorno, estos trastornos, de otros trastornos psicopatológicos? Mira, perfecto, eso es una muy buena pregunta, porque claro, en muchos trastornos psicopatológicos que tienen psicopatología, pues bueno, las personas muestran un sufrimiento grande, es decir, tienen un gran sufrimiento, un gran malestar, pero en muchos trastornos de la personalidad vamos a ver que ese sufrimiento no va a ser precisamente en ellos, sino que va a ser en otras personas, porque van a hacerles la vida imposible, porque tienen dificultades, digamos, en la expresión, se podría decir, de sus emociones y por lo tanto llevan a una serie de altercados o de complicaciones que hacen la vida imposible. Cuando tenemos un trastorno psicopatológico de otra índole, por eso los trastornos de la personalidad tienen como una especie de entidad un poco diferente, pues vemos que las personas sufren, que tienen malestar, que interfieren mucho en su vida, pero hay algunos trastornos de la personalidad, yo diría que bastantes trastornos de la personalidad, que ellos mismos perciben, esas personas perciben que no tienen ningún problema, que los problemas los tienen los demás. Es decir, eso se llama en psicopatología lo que quiere decir la egosintonía. Uno
está en sintonía con esa expresión de anomalías en el comportamiento y, por lo tanto, pues una persona que es, vamos a poner el ejemplo que muchos de los que ahora nos están viendo seguro que reconocen, las personas narcisistas. Pues una persona narcisista con un trastorno de la personalidad narcisista, pues no cree que tiene ningún problema. El problema lo tienen los demás que sufren su atrocidad, su demanda, sus exigencias de admiración constantes, con esa especie de control que tienen. Entonces, las personas que están alrededor en el entorno son los que sufren. Eso es una característica importante. También la personalidad tiene otra característica que lo diferencia muy importante, es que se manifiesta en todos los ámbitos de la vida. Es decir, impregna tanto cualquier ámbito, el ámbito de la pareja, el ámbito social, el ámbito laboral, el ámbito familiar. Todos los ámbitos están de alguna manera afectados. Y por lo tanto vamos a ver que no es en un ámbito concreto. Una persona, por ejemplo, puede tener una fobia, imagínate, a algo concreto, pero después en el resto de situaciones se comporta de forma normal y está bien y está a gusto. Pero en el tema de la personalidad vamos a ver que eso se produce en todas las situaciones. Y otra característica también que lo va a diferenciar de otros trastornos psicopatológicos es que verdaderamente se va a formar ya desde los inicios de edad adulta, incluso en la adolescencia, y tiene una cierta tendencia a la cronicidad. Es decir, vamos a ver que ese trastorno de la personalidad, una vez que se forma, es muy difícil de cambiar porque tiene una persistencia que no tienen otros trastornos. Hay un trastorno, uno puede tener ansiedad o puede tener una depresión, pero ya cuando sale de la depresión, pues bueno, pues vuelve a la normalidad, entre comillas, lo de la normalidad, ¿no? En los trastornos de la personalidad parece ser que eso es como si fuera algo que tienen esas personas y que no se va a ir tan fácilmente. Has hablado del trastorno del narcisismo, ¿no? Bueno, del Sí, trastorno de la personalidad sí, narcisista. sí. ¿Podrías hablarnos de otros tipos de estos trastornos? Hay muchos trastornos en la personalidad. Normalmente hay unos trastornos de la personalidad que son trastornos que tienen que ver con lo extraño, las extrañezas, serían los trastornos más relacionados con una forma rara de ser, personas que tienden mucho al aislamiento, que tienden mucho a racionalizar las emociones, esos serían los trastornos de la personalidad esquizoide, y si ya tienen rarezas en la forma de pensar, en la forma de procesar las cosas, se llaman trastornos de la personalidad esquizotípica o trastorno esquizotípico de la personalidad. Son gente que digamos que cuando hablas, cuando ves la forma que tienen de pensar, pues son gente rara, que alude a veces a causas sobrenaturales, pueden tener a veces una especie de sensaciones de delirios también y de trastornos del pensamiento. Son gente, digamos, rara que es difícil que empareje con otras personas, ¿no? Y después estarían los trastornos paranoides de la personalidad dentro de esa extrañeza, que tienen unas atribuciones, están siempre saltan a la mínima porque piensan que la gente quiere perjudicarles y hacen interpretaciones, digamos, anómalas y persecutorias de situaciones totalmente convencionales en la vida, situaciones normales, ¿no? Esos serían los raros, ¿no? Por una parte tienes los raros y después tienes los inestables. Inestables estarían ahí una serie de trastornos que se caracterizan por una inestabilidad en las emociones, que tienen un componente de alguna forma que les hace inestables. Esa inestabilidad, el trastorno más grave que hay, es el trastorno límite de la personalidad, que es un trastorno muy complicado, muy complejo, que tiene, además, incluso pueden tener tendencias autolíticas, hay manipulaciones, no es un trastorno que sí mismo exigiría pues, un programa independiente, ¿no? Y otros trastornos menos conocidos, el trastorno histriónico de la personalidad, personas como muy seductoras superficialmente y que tienen un impacto de seducción grande, ¿no? Desde ese punto de vista. Están también el trastorno narcisista de la personalidad, que tienen también que ver con esa serie de alteraciones, ¿no? de esa inestabilidad. Y por otra parte tenemos también el trastorno antisocial de la personalidad,
también es otro trastorno importante. Después estarían un grupo ya de trastornos que serían los más relacionados con el miedo, con el temor, con el control, y ahí estarían básicamente el trastorno de dependencia, lo que tiene que ver con aspectos de dependencia. Tenemos el trastorno ansioso de la personalidad, o el ansioso evitativo de la personalidad, y también tendríamos el trastorno anancástico u obsesivo compulsivo de la personalidad. Son muchos trastornos, trastornos muy floridos, y bueno, cada uno de ellos tiene unas peculiaridades, pero los podríamos agrupar así de esa manera. Madre mía, son muchos, sí. Son muchos, sí. Hay mucha gente que dice que los trastornos de la personalidad, muchos expertos que dicen que realmente no tienen, que a veces es difícil diagnosticarlos, porque bueno, estos son formas, digamos, son como pequeñas cápsulas, ¿no? Donde tú dices, bueno, esto lo voy a meter aquí, 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 aquí. Y bueno, y también saber cuándo es patológico y cuándo no es patológica una manifestación es difícil. Todo el mundo hemos conocido a personas que exigen mucha admiración y quieren ser muy relevantes en la vida. Hombre, por eso no vamos a decir que tienen un trastorno narcisista de la personalidad, pero cuando eso produce un daño en otras personas y se lleva a extremos tales que se aprovechan de los demás de manera muy significativa y les someten a vejaciones y a un trato en el cual esas personas están siempre a su servicio, pues entonces estamos hablando de un trastorno narcisista de la personalidad. Pero yo digo que es difícil a veces saber dónde están esas exigencias, el nivel de exigencias, ¿no? Y el nivel de admiración que uno requiere. Claro, sí, me imagino que tiene que ser difícil, sí. Como dices tú, diagnosticar y que cada profesional pues tendrá un criterio. Sí, Bueno, sí. Sí, bueno, y además, bueno, es verdad que hay muchos trastornos de la personalidad, y es una característica importante también, es que tienen muy poca conciencia de tener un problema. Se llama conciencia de enfermedad, le llaman en los aspectos más sanitarios, es decir, que hay una total falta de conciencia de lo que te está ocurriendo, y por lo tanto muchos trastornos de la personalidad no vienen nunca a consulta, ¿vale? O ah, sea, voluntariamente. Los trastornos de la personalidad pasan desapercibidos porque un trastorno paranoide de la personalidad no viene a la consulta. Un trastorno narcisista de la personalidad tampoco viene a la consulta. ¿Vale? claro, Estaríamos ahora pensando en muchos políticos, ¿no? Que tienen rasgos narcisistas, pero que jamás irían ellos a la consulta. sí, ¿Qué van a ser ellos para ir a la consulta, por favor? Entonces son perfectos y nosotros somos simplemente vasallos suyos que tenemos que cumplir una serie de tareas, ¿no? Entonces, para que entiendas la dificultad a veces, ¿no? Que tienen estos trastornos de la personalidad. muy curioso. Sí. Hablando de todos estos trastornos, ¿hay algún riesgo que pueda determinar el que podamos padecer un trastorno de la personalidad? Mira, hay muchos factores. Hablan de factores genéticos, ¿vale? Porque es verdad que en algunos casos se han observado factores genéticos, también hay factores que tienen que ver con el propio desarrollo, ¿no? De lo que es en el desarrollo más temprano, carencias tempranas, problemas de síndromes alcohólico-fetales en el feto, Ujú. que pueden desarrollar pues, otra serie de problemas también, pero también trastornos de la personalidad porque el cerebro se desarrolla mal, ¿no? O sea, quiero decir, entonces, pues hay una serie de circunstancias. Obviamente, las circunstancias familiares, el no tener una estructura organizada, el no tener una sociedad que de ajuste, ¿no? A las personas, también eso es algo relevante. De hecho, sería muy interesante ahora ver, por ejemplo, hablando del trastorno narcisista de la personalidad, ¿no? Pues nuestra sociedad probablemente ahora está muy focalizada, ¿no? En el éxito, en que todo sea perfecto, maravilloso, instantáneo, y muy probablemente pueda desencadenar también el entorno un papel importante, ¿no? Y un factor de riesgo porque las vivencias y las experiencias conforman la personalidad. La personalidad se conforma, hay una parte, digamos, nuestra, que sería el temperamento, que es la parte más biológica, y después hay una parte que tiene que ver con las experiencias, que es la parte que hace, que después da forma a ese temperamento, que lo modula.
y se genera así la personalidad. Entonces, pues tienes que pensar que unas familias desestructuradas, donde hay violencia de género, donde hay un trato totalmente asimétrico entre los miembros de la familia, en donde hay adicciones, alcoholismo, pues eso efectivamente puede generar trastornos de la personalidad. No hay ninguna causa específica como tal que te pueda decir esto es algo que va a producir eso, pero sí la desestructuración y la falta de normas y ajustes sanos hace que alguien pueda desarrollar después un trastorno de la personalidad. Entonces, bueno, otra preguntita que me ha surgido hablando de estos factores. Puede ser entonces pues del entorno, ¿no? Como has Sí, comentado, pero a lo sí. mejor también puede venir de manera genética, ¿no? Alguno de estos trastornos. Genes O es más siempre raro. influyen. Los genes siempre influyen en todo, ¿vale? Lo que pasa que también es muy difícil acotar cuál es el porcentaje que es debido a los genes y cuál es el porcentaje que es acotado por el entorno, por lo que es el medio ambiente. Date cuenta además que hay determinado tipo de genes que están regulados por experiencias medioambientales. Es decir, que si una persona puede tener una predisposición, imagínate, a un descontrol emocional, pero si ha recibido una buena educación y tiene un buen hogar donde le están acogiendo, pues eso va a ser un factor protector que va a hacer que a lo mejor esos genes no se, digamos, manifiesten. Eso es algo que ahora se está viendo mucho en la genética, ¿no? Y que tiene que ver con los factores reguladores de los genes, ¿no? O sea que Ujú. es importante ese aspecto. Entiendo. Vale. ¿Y cómo se desarrollan entonces estos tipos de trastornos? El desarrollo, como te decía, aparece poco a poco. Fíjate que la personalidad se va desarrollando poco a poco y ya es en la adolescencia, en el inicio de la edad adulta, estamos viendo que hay una persona que tiene una serie de características muy rígidas que le llevan a pensar de una forma muy, digamos, igual siempre, de la misma manera, que emocionalmente siempre tiene unas manifestaciones muy particulares, muy peculiares, y eso lo que le lleva muchas veces es que no se pueda ajustar al medio ambiente, ¿vale? No se puede ajustar al medio ambiente, entonces, o empieza a haber conflictos. Imagínate, ¿no? Que tú eres una persona, no estoy poniéndote en el caso, pero que eres una persona como muy ajustada a las normas, que te gusta tener todo muy ordenado, muy estipulado, los horarios de comida, las comidas, qué tipo de comida vas a comer, qué tipo de comida no puedes comer. O sea, imagínate eso elevado a la potencia, ¿no? Y que tú a tus familiares le dices, no, no, mira, esta carne no la compres, que yo quiero esta otra carne y además quiero esta fruta y quiero, no, 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 esta fruta yo no la como. Y cuando, o sea, empiezas a tener conflictos. ¿Por qué? Porque tu forma de ser rígida lo que va haciendo es que crea conflictos, ¿vale? Y tú dices, yo estoy bien, a mí no me digas más. No, quien estás tú eres mal porque tú no te das cuenta de mis necesidades. Entonces empiezas a tener ahí una serie de puntos de choque, ¿vale? Y empieza uno a tener una sensación de incomodidad, pero no tú con respecto a ellos en el sentido de que tú veas que tú eres la que estás mal. No, no, ellos son los que están mal y tú estás muy bien. Esto sería una forma, digamos, para decirte cómo sería un trastorno de la personalidad, para que lo pudieras observar. No, 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 yo de esto no, ya os lo he dicho varias veces. Me has traído esto, Entonces, imagínate una persona que te controle mucho, ¿no? Entonces, claro, el control está bien, pero claro, hasta un cierto punto. Cuando eso se hace siempre constante, de forma todos los días, en el día a día, en el trabajo, en la familia, con la pareja, entonces estamos hablando ya de que se está conformando un trastorno de la persona. Te iba a preguntar si existe algún tratamiento para este tipo de trastorno, pero Tratamientos. te quería Sí, preguntar primero, porque claro, si me estás diciendo que este tipo de personas no acuden a consulta y no buscan ayuda, a lo mejor habría que ayudar a las personas que sufren, ¿no? A este tipo de claro, personas. claro. Ahí hay dos cosas. Mira, uno puede ir a la consulta
en algunas ocasiones, bueno, porque es verdad que puede tener asociados otros problemas, ¿vale? De consumo de sustancias, de conductas que le ponen en situaciones de riesgo para la vida, intentos autolíticos, por ejemplo, el trastorno límite de la personalidad, u otras veces como que ve que la vida así no puede seguir porque tiene uno conflictos con todas las personas. Entonces, hay en algunas ocasiones que uno puede tener una cierta, digamos, necesidad forzada, se puede decir por eso, ¿no? Entonces, y como bien dices también, es verdad que la familia tiene que tener recursos para saber manejar esas situaciones. Uno de los recursos importantes en la familia, ¿no?, sería el tener una capacidad para no entrar en conflictos absurdos, ¿no?, con las demandas que pueda hacer un trastorno de la personalidad, ¿no? Entonces, si es un trastorno narcisista de la personalidad, pues no, evidentemente no tenemos que ser voluntarios para hacer servicios a un narcisista, ¿no? Es mejor retirarse lo antes posible para que no nos toque de refilón. Si tenemos a una persona que es un trastorno límite de la personalidad, pues evidentemente es necesario entender que expresa sus emociones a través de acciones sin control que hacen que tú te sientas como que si fuera a pasar algo malo y que estás en una tensión vital porque ves que esa persona se está desorganizando, ¿no? Una persona que te quiere controlar la vida, pues lo que puedes hacer básicamente es separarte de ella un poquito, ponerle límites para que vaya teniendo su propia frustración, para que no te meta a ti en sus juegos. O sea, cada trastorno de la personalidad, si quieres, haremos un serial sobre los trastornos de la personalidad, pues tiene una forma distinta de responder, ¿no? Pero bueno, básicamente sí es importante el entorno, ¿no?, que sepa cómo gestionar, ¿no?, este tipo de demandas tan rígidas, tan, digamos, inflexibles y que llevan a conflictos o a situaciones de círculos viciosos en los que uno pues ya no sabe cómo salir. Qué duro, la verdad. Tiene que ser muy difícil enfrentarse a esa situación en tu familia. Convivir en el día a día es duro. Convivir, por ejemplo, con un trastorno de la personalidad es muy duro. O sea, eso, parejas que tienen que estar conviviendo con alguien que les pone en jaque. Es que me voy a suicidar. Si tú no haces eso, entonces es una situación, ¿verdad? Es que me vas a dejar. Es unas situaciones límites de inestabilidad emocional por un vacío interno que puedan tener. Eso no hay nadie preparado, nadie, Claro, qué porque la difícil. gratificación, la gratificación no la sientes, no sientes ninguna gratificación, estás siempre en tensión. Y bueno, hablándole a estas personas que sienten, pues como has comentado, que ven que hay cosas raras con ellas mismas, que tienen conflictos con todos, que quieren solucionar sus problemas, entonces, ¿pueden mejorar o pueden curarse de ese trastorno? Sí, vamos a ver. Mira, todo depende a veces, yo le llamo a esto el timing, como se dice, el timing es un poquito cuándo, cómo, ¿vale? El timing es el encontrar ese momento, ¿no?, en el que uno puede ser susceptible a recibir mensajes de otras personas que les puedan dar un camino. Entonces, hay momentos en que un trastorno de la personalidad no se puede hacer más que poner límites en la propia vida de uno y ver que choquen con él. Pero hay momentos en los que, por circunstancias determinadas, una persona puede ver que así su vida no va. Y entonces, bueno, ahí es necesario, dependiendo del trastorno de la personalidad, crear algo, crear una nueva forma de experimentar. ¿Sabes? Eso pues tiene una serie de principios, son tratamientos largos, pero generalmente ya digo que sí puede haber tratamiento. Para algunos trastornos es más complicado, un trastorno narcisista tiene muy poca necesidad de tratamiento, muy poca. Van a intentar manipular y van a intentar volver. Entonces lo mejor es que el medio siga, el entorno es muy estable, muy contundente, muy perseverante y que no va a cambiar ante las amenazas veladas de una persona con trastorno narcisista de la personalidad. Vale, vale. Pues me he quedado ya sin preguntas, Manuel. Te has quedado sin preguntas y yo te veo estar y dices, madre mía, me has dejado groggy. Claro, yo
quiero, para terminar un poquito, es decir, esto que estamos aquí hablando ahora es un poco, claro, una especie de eh, mezcla, ¿no? de muchos conceptos. Creo que hay que ir profundizando en cada uno de los trastornos de la personalidad. Creo que podemos tocar los más importantes, los más relevantes, y eso ya en sí mismo es importante, que va a generar más conocimiento, más conocimiento práctico de cómo manejar determinado tipo de trastornos los familiares, por ejemplo, ¿no? O las personas que están alrededor. Sí, sí, vaya, si lo que te comentaba, si ya tener que convivir, digo, con este tipo de personas tiene que ser difícil, mm, digo, yo simplemente de estar escuchándolo me ha abrumado, la verdad. Claro, no, hay que estar dentro. O sea, cuando gente que está con un trastorno, imagina un trastorno límite de la personalidad, que tengas una pareja con trastorno límite de la personalidad, te está poniendo un jaque constantemente con intentos autolíticos, manipulaciones, demandas afectivas, victimización, te lleva a ciertas situaciones de estrés intenso. Es bastante difícil Claro, porque hay claro, mucha inestabilidad. sí. Por eso la inestabilidad de manera rígida, de manera desorganizada, eso lleva a una serie de situaciones de riesgo y de conflicto y de choque. Hombre, me parece muy importante que esto se sepa, como dices tú, de ofrecer este conocimiento a la gente, porque Claro. cuanto más control haya, o bueno, más que no haya esos desajustes en una casa, pues bueno, se pueden evitar a lo mejor situaciones, ¿no? Sí, y bueno, y puede uno canalizar para que se pueda después solicitar ayuda apropiada, ¿vale? Que también es Claro. importante. Es decir, es el mantener los límites, ajusta y da a la otra persona, pues bueno, un contexto en el que puede pedir ayuda. Sí, hombre, eso es súper importante. Que si una persona ve que en su casa está habiendo problemas, que vaya a un profesional, que Eso, hable y que todo se puede intentar solucionar si se pone remedio pronto. exacto. Pues nada, Manuel, como siempre, te digo, muy interesante. Como también has comentado, creo que es muy buena idea que lo vayamos desgranando poquito a poco y vayamos hablando de diferentes trastornos. Seguro que a mucha Sí, gente le interesa. Y nada, y como siempre, pues si tienen alguna duda, te pueden escribir que en nos el escriban. email, Eso es, al que email, se eso es, suscriban para estar atentos de todas las eso es. novedades. Exacto. Y nada más, pues que muchísimas gracias, Manuel. A ti, Leticia, por entrevistarme. Gracias. Nos volvemos a ver pronto. Sí, nos vemos en la Dios, próxima. Hasta luego. Dios, hasta luego.